Hoy tenemos que analizar el efecto de Compton. Vamos a describir lo siguiente. Bien, el efecto de Compton básicamente es la interacción de la luz el efecto de Compton es la interacción de la luz con la materia, ¿sí? Especialmente con los electrones libres. Ok. Entonces, la idea es muy sencilla. Lo que vamos a ver es la interacción de la luz con la materia, especialmente con los electrones libres. Ok. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto para determinar longitud de onda, para determinar la frecuencia y para determinar la energía. Energía de los elementos. No se ve los apuntes, ingeniero. Tranquilo. Es para determinar evento. Ok. Ahí está. Todavía estoy atendiendo a estudiantes que están ingresando, ¿ok? Voy a leer de nuevo. Es la interacción de la luz con la materia, pero con los electrones libres de la materia. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar la longitud de onda, frecuencia y energía de los elementos del evento. ¿Esto qué quiere decir los elementos del evento? Hablamos del fotón incidente, del fotón dispersado y del electrón en retroceso. Bien. De nuevo, el efecto de Compton es la interacción de la luz con la materia, concretamente con los electrones libres de la materia. ¿Para qué? Para determinar longitud de onda, frecuencia y energía. ¿De quién? De los elementos del evento. ¿Y quiénes son los elementos del evento? El fotón incidente, el fotón dispersado y el electrón en retroceso. Con esta técnica se puede volver a clasificar la materia. Se puede volver a reordenar la materia, por si acaso, ¿sí?
porque cada uno de ellos tiene un valor identificable, de tal manera que estas son técnicas que se utilizan ahora para la investigación. Por ejemplo, una rama de las consecuencias del efecto de Compton es la cristalografía. Es la clasificación de los elementos y el estudio de los elementos por su composición cristalográfica. ¿Sí? Se ha logrado determinar el orden interno de la posición de los átomos en la materia. Bien, nosotros no vamos a entrar en esos detalles, sino simplemente vamos a analizar en forma macro. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre, ya lo había dibujado ayer, voy a volver a dibujar. Por ejemplo, voy a dibujar el eje X y el eje Y, respectivamente, ¿sí? Y aquí el punto O, origen. En ese lugar se coloca un electrón libre. Y por este lado voy a dibujar un fotón incidente que ya lo había dibujado. Un fotón incidente que tiene energía incidente e impulso incidente. El impulso es una cantidad vectorial. Recuerden, este esquema lo había tratado antes del choque. Después del choque, aquí yo puedo dibujar un fotón. ¿Sí? Este va a ser nuestro fotón dispersado y vamos a identificar con un ángulo θ cualquiera. Entonces, en este sentido tengo un fotón dispersado, ahí está el impulso dispersado, y desde luego la energía del fotón dispersado. En este sector voy a colocar un electrón, ¿sí? Él tiene el impulso del electrón en retroceso. También tiene energía cinética. Tiene energía cinética relativista. Y vamos a identificar con phi. Entonces, ahí tenemos el esquema del evento, diagrama de cuerpo libre. Y aquí vamos a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, la energía es igual a H por mu, Planck. El impulso. H sobre la longitud de onda. Estamos hablando de elementos ondulantes. ¿Sí? La energía, Planck, H por mu, utilizando esta técnica, entonces el impulso es igual a H sobre lambda. Lambda es la longitud de onda. Bien. Entonces, aquí vamos a escribir dos ecuaciones. Uno. Vamos a trabajar modo vectorial. Por si acaso aquí está la energía en reposo, ¿sí? Pero primero vamos con la parte vectorial. El impulso del fotón incidente es igual al impulso del fotón dispersado más el impulso del electrón. Ecuación 1, aquí está. Ojo que estoy escribiendo modo vector. Esto implicaría que el impulso del electrón, modo vector, simplemente es igual al impulso del fotón incidente menos el impulso del fotón dispersado.
Ecuación 2. Sí. Ecuación 2. ¿Por qué? Es una diferencia. Pero ya es un tratamiento, una consecuencia de vectores, ¿sí? Yo quiero saber cuánto esto vale, pero todavía estoy trabajando en modo vectorial. Lo vamos a dejar ahí por un momento. La otra ecuación es de la energía. Por ejemplo, la energía incidente más la energía en reposo del electrón. La energía en reposo del electrón debe ser igual a la energía de dispersión del fotón más la energía cinética relativista. Ecuación 3. La energía del fotón incidente más la energía del electrón en reposo debe ser igual a la energía del fotón dispersado más la energía cinética relativista. ¿Por qué relativista? Pues, el golpe es a la velocidad de la luz. Estamos hablando de velocidad de la luz, simplemente, ¿no? Entonces, imagínense que una máquina nos golpea a la velocidad de la luz. Entonces, esto es un movimiento con una velocidad muy alta. Estas son las ecuaciones principales. Muy bien. La energía en reposo del electrón es la masa del electrón por C al cuadrado. Energía en reposo. ¿De quién? Del electrón. ¿Qué significa energía en reposo? Esto ya lo habíamos comentado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos en relatividad? Yo les decía, tengo un pedacito de papel. Un pedacito de papel. Si está quieto ahí, ¿tiene energía en reposo? Sí. ¿Cuál es? Pues si yo le prendo fuego, se quema el papel. Y toda la energía que se libera es energía en reposo. ¿Sí? Imagínense un pedazo de papel que está quieto, le pongo fuego, se arde. Al arder, ¿qué? Libera energía calórica, ¿no? Y cuando se arde, ¿qué genera? Luz, ¿sí? Y la luz, ¿a qué velocidad viaja? A la velocidad de la luz. Entonces, aquí el electrón tiene energía en reposo porque está quieto. Energía en reposo. No es lo mismo que el electrón en reposo, que es totalmente diferente, ¿sí? Ok, entonces aquí hablamos de lo siguiente. La energía. Vamos a trabajar con las frecuencias, ¿sí? Vamos a trabajar con las frecuencias. Aquí entonces tengo H por la frecuencia del fotón incidente más la masa del electrón por C al cuadrado. Este es un fotón. Debe ser igual a H por la frecuencia del fotón dispersado. Es fotón. Y esta es la energía cinética más la energía cinética relativista que la voy a anotar aquí. La energía cinética relativista. Esto es al cuadrado, ¿sí? De todas maneras, voy a escribirla de la siguiente manera. La energía cinética, factorizando el valor de C, es la raíz cuadrada de la masa en reposo. En este caso hablamos del electrón elevado al cuadrado por C al cuadrado más el impulso del electrón elevado al cuadrado. Ok. Entonces, esta es la energía cinética relativista. Porque este término estaba elevado a la 4, esto estaba multiplicado por C, pero se factoriza. Es una variante de uso, simplemente, ¿sí? Entonces, aquí voy a escribir que esto es igual a
la voy a escribir de otra manera, es la raíz cuadrada de la masa del electrón al cuadrado por C elevado a 4, ¿sí? Porque estamos metiéndolo adentro, más el impulso del electrón al cuadrado más por C al cuadrado. Ahí está el balance energético, pero ya estamos haciéndolo más pequeño. Bien, entonces vamos a operar aquí. Vamos a operar aquí. Vamos a operar. Por ejemplo, voy a separar lo que es electrón y lo que es fotones. Fácilmente aquí ya puedo escribir que esto es H, la frecuencia del fotón incidente menos la frecuencia del fotón dispersado. Esto lo traigo aquí. Y esto lo llevo al otro lado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa del electrón al cuadrado C4 más el impulso del electrón al cuadrado por C al cuadrado, porque este C lo metí adentro. Todo esto es raíz. Y este término viene a restar menos la masa del electrón por C al cuadrado. ¿Sí? Ok. Sin embargo, aquí yo tengo la ecuación 2, que tengo un producto. Y aquí tengo un impulso del electrón al cuadrado. Entonces, lo vamos a hacer fácil. Ya operando, quiero despejar este valor. Voy a escribir así. H por la frecuencia incidente menos la frecuencia de dispersión más la masa del electrón por C al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la masa del electrón al cuadrado C4 más el impulso del electrón al cuadrado por C al cuadrado. Todo esto entre corchetes lo elevo al cuadrado. Sí, lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Quiero despejar el impulso del electrón. Entonces, esto lo voy a escribir aquí. Yo escribo así. Esto lo voy a escribir de este lado. Entonces escribo la masa del electrón al cuadrado C4 más el impulso del electrón al cuadrado por C al cuadrado va a ser igual. El primer término al cuadrado, entonces aquí tengo H al cuadrado por la frecuencia incidente menos la frecuencia de dispersión al cuadrado. El primer término al cuadrado, más el doble producto de H por la frecuencia incidente menos la frecuencia de dispersión, el doble producto del primero por el segundo por la masa del electrón C al cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado, teorema del binomio de Newton, ¿no? Más la masa del electrón al cuadrado por C al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Elevé al cuadrado esto y hice un desarrollo y todavía no lo elevé. Pero vean lo que ya sucede aquí. Este término lo puedo simplificar con él. ¿Sí? Este primer término ya lo puedo simplificar con él, con este de aquí. Bien. Ahora voy a dividir entre C al cuadrado. Entonces aquí dibujo C cuadrado, aquí dibujo C cuadrado, y aquí todo este término entre C al cuadrado. Esto se simplifica. Y este término también con él se simplifica. ¿Por qué? Porque es un producto. ¿Sí? Porque es un producto. Entonces, despejo el impulso del electrón al cuadrado va a ser igual. Aquí yo puedo escribir así. Esto va a ser igual a H sobre C elevado al cuadrado, paréntesis, la frecuencia incidente, menos la frecuencia de dispersión al cuadrado.
más. Estoy pensando dejar esto ya, pero por si acaso lo voy a dejar así. Más 2H por la masa del electrón por la frecuencia incidente menos la frecuencia de dispersión. Bien. En otras palabras, de esta ecuación despejé P cuadrado. Ahora de la ecuación 1, de la ecuación 2, de esta ecuación. Entonces, lo que yo tengo ahí es el impulso del electrón, pero esto es vector, elevado al cuadrado, va a ser igual al impulso del fotón incidente, menos el impulso del fotón dispersado, pero este es al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué al cuadrado? Es que aquí lo tengo al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí, ejecutando el cuadrado, simplemente tengo el impulso del electrón al cuadrado. ¿Sí? El valor. Esto va a ser igual al impulso del fotón incidente al cuadrado menos el doble producto de el fotón incidente por el fotón dispersado. Cuando es un producto escalar entre dos vectores, ¿quién se acuerda que es igual? Producto escalar entre dos vectores. ¿Producto punto? Sí, pero por eso, pues, ¿para qué es igual el producto punto entre dos vectores? El producto punto entre dos vectores, ¿a qué es igual? ¿A un escalar? No, pues hablando en serio, ¿a qué es igual? Al producto de sus magnitudes por el coseno de su ángulo. Bien, entonces aquí es por el coseno del ángulo phi. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este con este. En otras palabras, aquí está el impulso P sub I. Entonces, si yo realizo este producto escalar, es el producto de las cantidades por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Bien, entonces eso está ahí, el coseno. ¿Sí? Muy bien. Ahora vean lo que voy a hacer. Esta ecuación es igual a ella. ¿Sí? Para eso hicimos todo el desorden. Pero aquí está de otra manera. Entonces, voy a escribir esta ecuación todavía sin alterarla. Digo, ¿no? El impulso del fotón incidente al cuadrado, aquí, menos 2 veces el impulso por D, por el coseno del ángulo entre ambos. Ese es el desarrollo. Ajá, pero aquí me falta, ¿no? Más el D al cuadrado, porque todavía no había desarrollado eso, ¿no? Entonces es eso, más P sub D elevado al cuadrado es igual. Es igual a todo este término. ¿Sí? Fíjense que lo puedo factorizar, porque aquí tengo un desarrollo y aquí tengo en forma normal, por si acaso, ¿sí? De todas maneras, para que se pueda factorizar, y voy a multiplicar por c cuadrado y dividir sobre c cuadrado, porque eso es lo que había antes, no pasa nada. Pero antes de hacer esa operación, voy a hacer este cambio. Vean este cambio. El impulso es h sobre lambda. El impulso es h sobre lambda. Entonces, eso voy a colocar aquí. Aquí voy a colocar ese dato, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a escribir h sobre lambda inicial, pero esto está al cuadrado.
no pasa nada. Menos 2 veces h al cuadrado por lambda i, lambda d, porque es un producto, por el coseno, más h sobre lambda dispersión elevado al cuadrado por esto. Lo estoy escribiendo modo ondulatorio. ¿Sí? Ok. Y todo eso es igual a todo esto que está arriba, que lo voy a copiar. Pero aquí está en función a la frecuencia. Ojo, está en función a la frecuencia. Aquí vamos a hacer una maniobra. Por ejemplo, la longitud de onda es igual a la velocidad por el tiempo t. Por periodo. Eso implica de que se puede escribir, por ejemplo, aquí yo escribo 1 sobre t es igual a c sobre lambda. Si esto pasa a dividir, yo puedo escribir así. Pero resulta de que esta es la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre t y se puede escribir así. ¿Por qué motivo? Es que aquí está en frecuencia. ¿Sí? Entonces, antes de reemplazar, lo voy a llevar a modo frecuencia y vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí tengo la frecuencia, pero esto está multiplicado por c. Ya, no hay problema. Aquí voy a multiplicar por c al cuadrado y dividir entre c cuadrado, igual aquí por c cuadrado, de tal manera que todo se simplifique. No pasa nada. ¿Sí? He multiplicado y dividido por c cuadrado, he multiplicado y dividido por c cuadrado porque quiero escribirlo en función a la frecuencia. Y la frecuencia es c sobre lambda. Muy bien. Entonces aquí yo escribo, esto es c sobre lambda. Entonces esa es la frecuencia al cuadrado inicial, pero me sobra h sobre c. Aquí factorizo. H sobre c elevado al cuadrado. Este término lo dejo aquí más, menos 2 veces h cuadrado. Pero lo que voy a hacer, lo voy a dejar ahí todavía. Lo voy a dejar ahí. Y aquí está escrito lambda i, lambda d por el coseno. Por coseno de phi. Y aquí otra vez hago más la frecuencia de dispersión al cuadrado, pero tengo h sobre c. H sobre c elevado al cuadrado. Voy a agrupar términos semejantes aquí. ¿Sí? Voy a agrupar términos semejantes ahí. Entonces me quedaría así. Agrupando términos semejantes sería h al cuadrado sobre c al cuadrado, paréntesis, la frecuencia incidente al cuadrado menos, más la frecuencia de dispersión elevado al cuadrado, menos 2 veces h cuadrado, lambda i, lambda d por el coseno phi. Ahora sí. Ahora esto es igual a este término, a todo este término. Y ojo que aquí tengo una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Una diferencia de cuadrados que tengo que desarrollarla, tengo que sumarla con él y se me va a simplificar. ¿Sí? De todas maneras voy a escribir así. Vean qué es lo que voy a hacer. Aquí tengo h. Yo multiplico, grupo. Yo multiplico por h y divido entre h. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para factorizar hc cuadrado.
Aquí yo factorizo HC cuadrado. Entonces, si factorizo HC cuadrado, ¿qué es lo que me queda? Corchetes. Esta diferencia que no la voy a abrir todavía, la frecuencia incidente menos la frecuencia de dispersión al cuadrado, está entre corchetes. Aquí, este término todavía no lo voy a abrir, pero vamos a factorizar HC cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Más 2 veces, más 2 veces HC cuadrado está C cuadrado, la masa del electrón. ¿Sí? Sobre H. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Paréntesis, la frecuencia incidente menos la frecuencia de dispersión. Esto es un poco de álgebra, hay que tener mucha paciencia. Ok. Ahora todo quedó en función a que yo puedo desarrollar esto, sumar este término. Ojo, yo puedo desarrollar, pero antes puedo simplificar este término. Vean lo que voy a hacer. La idea de todo este trabajo es para simplificar este término. Este término con él, por eso hemos hecho las maniobras algebraicas para poder simplificar esto, porque esto es un corchete que viene aquí, por ejemplo, si yo multiplico por C cuadrado, este término, para simplificarlo yo tendría que multiplicar este término por C cuadrado y dividirlo entre C cuadrado. De tal manera que al simplificar y al factorizar, este término con él se simplifica. Ahora, vean lo que tengo libremente. Ha quedado libremente las frecuencias. Las frecuencias incidente y de dispersión. Incidente y de dispersión. Lo que nosotros hacemos ahora al factorizar es un desarrollo del binomio. Aquí. Un desarrollo del binomio. Y eso lo sumamos con esto. Ese desarrollo del binomio con esto. Y luego nosotros aquí sumamos. De esta manera, un segundito voy a analizar aquí. Esto lo he dejado, un grupo, lo he dejado en función de longitudes de onda. ¿Sí? Lo he dejado en función de longitud de onda para hacer una última operación. Y vamos a ver quién entra todavía, siguen entrando. Ahora, aquí yo puedo multiplicar por lambda I, lambda D y simplificar. ¿Sí? Entonces, factorizando en función de lambda, aquí tengo lambda de dispersión menos lambda incidente va a ser igual a H sobre M por C, paréntesis 1 menos el coseno de tita que está aquí. Menos el coseno de tita, no es tita, es phi. Y a esto por último se llama delta lambda. Y esto de aquí es un delta lambda. Ok. Por otro lado, 2 puntos. La longitud de onda de Compton es igual a H sobre MC. M del electrón por C. ¿Por qué esta es la longitud de onda de Compton? ¿Por qué? Porque es constante, constante, constante. Entonces al final tenemos lambda D menos lambda incidente va a ser igual a la longitud de onda de Compton, paréntesis 1 menos el coseno de phi. Punto. Y este es el efecto de Compton. Ese es el efecto de Compton, ¿sí? Aquí he hecho operaciones. ¿Aquí qué se hace? Se desarrolla un binomio. Se suma.
el resultado de la diferencia se suma con este de aquí, ¿sí? Porque quedan solo cuadrados. Los otros se simplifican. Luego, los cuadrados se simplifican y quedan los desarrollos simples, nada más. Bien, entonces, yo directamente hice la operación, factoricé, a este término le llamamos la longitud de onda de Compton y quedamos con que este es el efecto de Compton modo longitud de onda. Lo que han visto es un desarrollo algebraico, ¿sí? Antes de que termine tengo 2 minutos. Básicamente, ¿qué fue lo que hice? Aquí. Conservación del impulso. Luego, conservación de la energía. Nada más. Aquí ya comenzamos a abrir. ¿Y cuál es el negocio aquí? Despejar esto. ¿Sí? El despeje es un poquito largo, pero el despeje está aquí. Íntegro. Ahí. Luego, como necesitamos un P cuadrado, entonces a esta ecuación le elevo al cuadrado y hacemos el desarrollo que está aquí. A partir de esto, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el impulso en función de h de lambda en esta ecuación. ¿Sí? En esta ecuación, luego igualamos, factorizamos, simplificamos y lo que queda es esto. Eso para que ustedes lo vuelvan a hacer paso por paso. ¿Sí? Yo lo hice un poco rápido aquí para determinar las longitudes de onda. Este se llama el efecto de Compton. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios. Hasta aquí. Hasta aquí. Pasando datos. La longitud de onda de Compton. Por ejemplo, H. ¿Alguien tiene el valor de la constante de Planck? ¿Alguien me la dicta, por favor? Esta es la constante de Planck. ¿Cuánto? La constante de Planck no la tengo por aquí. ¿Alguien la tiene por ahí? Es 6, Ya. 626 Por 10. a la menos 34 joules por segundo. Joules por segundos. Ok. Aquí la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 34 kilos, y la velocidad de la luz por 3.0 por 10 a la 8 metros segundo. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es un simple reemplazo de datos. Este valor me da, a ver cuánto me sale. Esto me sale 2.42, a ver, mi maquinita, 62 por 10 a la menos 12. A la menos 12 metros. Como aquí están los datos, alguien me confirme esta información, ¿ok? Pero ese es un dato ya constante, vamos a proponer. Sí, me sale a la menos 2. Ok. Por si acaso, ahora estoy siguiendo esta parte, por si acaso. Estoy siguiendo el Alonso Fin. Pero en el Alonso Fin está muy directo. En cambio, yo aquí les hice detalle. Esto lo pueden ver en la página. A ver, ¿qué página sería? 16, 17. De Alonso Fin. Tomo 3. Está en el Alonso Fin, evidentemente está muy compacto, muy seco. Aquí les hice un poco de álgebra,
algunos elementos, truquitos del neutro multiplicativo. ¿Para qué? Para inducir una energía, etcétera, etcétera. Vean, aquí multiplicado y dividido es por uno. ¿Para qué? Para que esto me salga energía. ¿Factible hacer esa operación? Sí, siempre y cuando no se altere la ecuación. Si yo multiplico por 1, esto no se altera para nada. Multiplico por 1, no se altera para nada. Pero sin embargo, h cuadrado, c cuadrado, h cuadrado, c cuadrado, me da opción a simplificar aquí. ¿Sí? Entonces son procedimientos algebraicos, nada más. Ok. Atentos ahora. Esta ecuación se la puede transformar a frecuencia. Se la puede transformar a energía. ¿Sí? Esas transformaciones no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque están aquí. Por ejemplo, la energía es igual a H por mu, pero mu es igual a C sobre lambda. Entonces, ella puede ser transformada en energía. Esta ecuación puede ser transformada en energía con esta variante. Luego puede ser transformada a impulso con esta variante. Y puede ser transformada a frecuencia con esta variante. Entonces, saber llegar aquí es lo más importante. Ya de aquí se puede mover a energía, a frecuencia, que es lo que se quiere en este problema. ¿Sí? Básicamente, ¿qué fue lo que necesitamos aquí? El problema era determinar la longitud de onda de la frecuencia de energía. ¿De quién? De los elementos componentes. Entonces ahí está. La longitud de onda de dispersión, la longitud de onda incidente, ¿sí? E incluso el ángulo entre ambos fotones. El ángulo entre ambos fotones. Por otro lado, si nosotros tenemos el ángulo, este ángulo, fácilmente se calcula este ángulo. ¿Sí? Ese detallito lo voy a escribir aquí. Aquí. Es un detalle, ¿sí? Por ejemplo, en la ley de la conservación del impulso, en el eje X, nosotros podemos decir, ¿no? El fotón incidente va a ser igual al fotón dispersado por el coseno de θ, más el impulso del electrón función coseno de φ. Ahora sí, en el eje X. En el eje X es igual a la suma de los componentes en X, entonces sale coseno, coseno. ¿Qué sucede si nosotros tenemos este ángulo? ¿Por qué? Eso es lo que hemos encontrado. Pero en nuestro problema, hemos encontrado el ángulo φ. Aquí, observen. El ángulo φ. Y voy a hacer una corrección. Atentos, atentos, atentos. Aquí estamos hablando entre el fotón, aquí. Estamos hablando entre fotones en el producto escalar. Si yo hago este producto escalar, es el ángulo θ, no el ángulo φ. Entonces, vamos a corregir aquí. Aquí, el ángulo θ. Ojo. Es el ángulo θ. Este es el ángulo θ. Bueno, todo es el ángulo θ porque es el ángulo entre los dos fotones. Detallitos que hay que ver, ¿no es cierto? Y si no tuviese mi diagrama de cuerpo libre, estaría fundido. Listo. Entonces ya queda claro. Porque este es el fotón dispersado, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado este ángulo. Si hemos encontrado este ángulo, todo este término pasa a este lado y podemos calcular el ángulo del electrón en retroceso.
¿Qué hizo el efecto de Compton? Encuentra este ángulo. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. ¿Encuentra el ángulo? Sí. Porque si tenemos esto, esto y esto, pues encontramos el ángulo entre los dos fotones. Si tenemos el ángulo entre los dos fotones, fácilmente podemos encontrar el ángulo del electrón en retroceso. ¿Sí? Entonces, ahí está, para complementar cuando resolvamos problemas. El producto escalar está entre este vector y este vector. Por lo tanto, el ángulo es tita. Tita. Nótese la importancia de tener un diagrama de cuerpo libre que nos permite hacer correcciones y no necesariamente invalidar todo. Todo está bien, solo que el ángulo es el ángulo entre los fotones por decisión de producto escalar. Por decisión de producto escalar. Muy bien. Entonces, ese detallito lo van a tener en cuenta. Vamos a pasar a hacer ejercicios y antes les voy a dar lo de siempre para que apoyado con esto, con otra literatura, ustedes puedan digerir mejor el material. Ahí. Hasta aquí pueden hacer una primera fotito. Que entre esto más, ¿sí? 1, 2, 3. Esto para afinar apuntes. Hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Ahí vamos a hacer la segunda foto ahí. Ahora, así la vamos a hacer. Ok. Ahora pueden hacer desde aquí hasta aquí. Es simplemente un formalismo algebraico. ¿Sí? Para que afinen apuntes, porque lo van a tener que hacer. 1, 2, 3, foto. La última fotito. Ahí. La última fotito es de aquí hasta aquí. Como referencia básica, página 16-17, Alonso Fin, tomo 3. Esto yo les dije que se bajen. Solo que en el Alonso Fin está muy seco. Aquí que está aceitadito, está paso por paso, exagerado está, ¿no es cierto? Pero es para entender. Bien. Estoy terminando esta tarde el práctico, el segundo práctico. Entonces, como ya hemos terminado tema hasta aquí, para el primer parcial, díganme la fecha para el primer parcial. Eso tenemos que decidirlo hoy. ¿Para el 21 sirve, ingeniero? ¿Para el 21? Es muy lejos. Se van a enfriar. Porque yo después de esto voy a seguir avanzando temas segundo parcial. ¿O para el 16? Sí, no hay problema, pero tienen que estar de acuerdo todos los compañeros. 16 sería, a ver, ¿qué opinan los demás? Grupo, su compañero propone más rajar ya. Propone el 16. ¿Qué opina el resto? Para el 17 está 17. Bien. Jueves 17. 17. 17, Inge. Ya. Entonces, yo esta tarde les voy a subir el último práctico donde está todo este detalle. Entonces vamos a dedicarle por lo menos 2 clases a hacer ejercicios de esto, de fotoefecto, de un poco de relatividad y todo lo demás, ¿sí? Bien, entonces quedamos el primer parcial para el día 17. Ahí está escrito. Ahí está escrito. La temática es hasta aquí. Ahora vamos a hacer ejercicios sencillitos, ¿sí? Anótense ejemplo. Tenemos tiempito todavía. Ejemplo. Poner así un poco. Ahí.
determinar la dirección de retroceso del electrón. Determinar la dirección de retroceso del electrón, donde la energía incidente de un fotón es 0.98 electronvolt. ¿Sí? La energía de dispersión del fotón, 0.24 electronvolt. ¿Sí? Entonces, tenemos el ángulo incidente, el ángulo de dispersión θ. Y vamos a proponer que es igual a 30 grados. El ángulo de dispersión entre los fotones es 30 grados. Entonces, el problema es determinar la dirección de retroceso del electrón. El esquema básico, el eje X, el eje Y, el electrón, ¿sí? La masa en reposo tiene energía en reposo. Estamos hablando del electrón antes del impacto. Por este lado tenemos a la energía incidente del fotoncito que se mueve a la velocidad de la luz. Y vamos a mantener el esquema, el ángulo θ, por si acaso. Y aquí viene un fotón, el fotón de dispersión, ¿no es cierto? Que se mueve a la velocidad de la luz, pero este tiene energía de dispersión. Y aquí sí tenemos una energía cinética. Y este es el ángulo φ, vamos a llamarle, de un electrón con su energía cinética respectivamente. Ok. Inmediatamente lo que nosotros podemos hacer es que aquí tengo una longitud de onda incidente y por supuesto aquí tengo una longitud de onda de dispersión. La dibujamos así y podemos escribir el fotoefecto, ¿no? La longitud de dispersión menos la longitud de incidente es igual a la longitud de Compton, 1 menos el coseno del ángulo entre ambos, que sería θ. Okay. Veamos qué ocurre entonces aquí. No nos preocupamos con la longitud de Compton porque es dato, ¿sí? Eso es dato, por ahí lo tienen, creo que es 2.42, 62 por 10 a la menos 12 metros, es dato. Ok. Lo que podemos hacer es, como tenemos energía, esto lo vamos a llevar en función a la energía, ¿sí? La energía por Planck es igual a H por la frecuencia. Esa es la energía, ¿sí? Por otro lado, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ok. Además, lambda es igual a la velocidad de la luz por el periodo. Esto implica de que aquí yo puedo escribir que C es igual a lambda sobre T, que es igual a lambda por la frecuencia. Esto es C. Esto implicaría que la frecuencia es igual a C sobre lambda, ¿sí? Para hacer el cambio.
Muy bien. Entonces, si yo despejo lambda, ¿sí?, en función a la frecuencia, simplemente tendría que escribir lo siguiente. Aquí lambda va a ser igual a C sobre la frecuencia, despejando de esta ecuación. Entonces voy a reemplazar en la ecuación original, porque como tengo energías, voy a escribir así. Aquí tengo C, C sobre la frecuencia. Aquí necesariamente voy a tener que hacer operaciones. C sobre la frecuencia de dispersión, menos C sobre la frecuencia incidente. Esto va a ser igual a C, aquí lo voy a dejar así, esto es la longitud de onda de Compton, o esto es igual a la longitud de onda de Compton por 1 menos el coseno de tita. Sin embargo, yo factorizo C. Factorizando C, ¿sí?, factorizando C, quedaría así. 1 sobre la frecuencia de dispersión menos 1 sobre la frecuencia incidente es igual a la longitud de onda de Compton dividido entre C, porque esto pasa a dividir. Y aquí tengo 1 menos el coseno de tita, que tampoco es problema, ¿no? Esto no me hago problema. Lo que tengo que hacer esto es llevarlo a función de la energía. De acuerdo con Planck, ya tengo esto. Entonces, vean esto. La frecuencia es igual a la energía sobre la constante de Planck. Si yo utilizo esto de aquí, pasa a dividir y la frecuencia es eso. Entonces voy a escribir en función de la energía. 1 sobre la frecuencia. Pero esto es energía, ¿no? Entonces aquí escribo la energía de dispersión por H. Menos H, la energía incidente. Esto va a ser igual a la longitud de Compton C, 1 menos el coseno de tita. ¿Sí? Factorizo H y escribo 1 sobre la energía de dispersión menos 1 sobre la energía incidente va a ser igual a la longitud de Compton, H por C, 1 menos el coseno de tita. ¿Listo? Bien. Pero aquí el problema es qué es lo que queremos calcular, porque todo es dato, ¿sí? Con esta información, lo que vamos a hacer mejor es calcular vamos a proponer que tita no conocemos, ¿sí? Vamos a proponer que tita no conocemos, sino el problema ya estaría resuelto de antemano. Entonces, hacemos operaciones, seguimos haciendo operaciones. Este término voy a trabajarlo así. 1 sobre la energía de dispersión menos 1 sobre la energía incidente, paréntesis, multiplicado por H por C sobre la longitud de onda de Compton, es igual a 1 menos el coseno de tita. Multiplico por menos. Esto multiplico por menos, esto por menos y esto por menos. Entonces, el coseno del ángulo tita va a ser igual a 1. Esto lo paso al otro lado. Menos H por C sobre el lambda de Compton, paréntesis, 1 menos la energía de menos 1 la energía incidente. Muy bien. Y por último, despejo el ángulo tita. Entonces, tita va a ser igual al arco coseno, corchete,
Se puede reemplazar datos. Aquí escribo 1 menos H por C, la longitud de Compton. Aquí tengo que escribir 1 sobre la energía de menos 1 sobre la energía incidente. Listo. De esta manera encontramos el ángulo de retroceso del fotón. Ahora, con esta información ya es fácil encontrar el ángulo del electrón. Entonces aquí estamos asumiendo que hemos calculado el ángulo de retroceso, ¿no? Por otro lado, en el eje X, 2 puntos, voy a trabajar así. El impulso incidente es igual al impulso de dispersión por el coseno de tita más el impulso del electrón por el coseno phi. ¿Sí? Ok. El impulso es dato, porque tenemos el valor de la energía, ¿no es cierto? La energía es igual a H por mu y el impulso es igual a H sobre lambda. Es decir, se puede escribir en función de la energía. ¿Por qué? Vean esto. H es igual a lambda por el impulso, pero también es igual a la energía sobre la frecuencia. Entonces, el impulso es igual al valor de la energía, y aquí escribo paréntesis 1, la frecuencia por la longitud de onda. Esto ya es dato, ¿sí? ¿Por qué es dato? Porque al tener estas relaciones, directamente puedo escribir longitudes de onda. Aquí. ¿Sí? Entonces, pero aquí, ¿qué es lo importante? Que logré escribir el impulso en función a la energía. ¿Sí? El impulso a través de la energía. Y vean esto de aquí. Entonces, P es igual a E. La frecuencia es 1 sobre T. ¿Sí? Es 1 sobre T. Y esto es lambda. ¿Sí? ¿Y esto qué es? La velocidad de la luz. Entonces, el impulso es igual al valor de la energía sobre C. ¿Por qué? Porque lambda sobre T es la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, aquí yo escribo la energía incidente sobre C debe ser igual a la energía de dispersión sobre C por el coseno del ángulo θ. Todo esto es dato. Más el impulso del electrón, que eso es un impulso relativista que lo voy a dejar ahí. El impulso del electrón, P, por el coseno de phi. Este término va a multiplicar allá y este lo voy a traer a este lado. Entonces, la energía incidente menos la energía de dispersión por el coseno de tita C pasa a multiplicar, es igual a P al impulso por C por el coseno de phi. Entonces, phi va a ser igual al arco coseno, ¿sí?, de la energía incidente menos la energía de dispersión coseno de tita sobre C por el impulso del electrón. ¿Listo? Nótese las maniobras para llevar el impulso a la energía. Hacemos operaciones y todo lo demás. Ahora, el impulso del electrón
el impulso del electrón. El impulso es, este es un impulso relativista, por si acaso, ¿sí? P del electrón es igual a P sub 0 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. Este es un impulso relativista, pero prefiero no usarlo, porque aquí directamente puedo usar el impulso es masa por velocidad, ¿sí? Entonces P sub E es igual a la masa del electrón por la velocidad en retroceso. La velocidad en retroceso. Y la velocidad en retroceso se calcula por la ley de la conservación de la energía. Por la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a escribir lo siguiente. La variación de la energía es igual. La variación de la energía es igual a la energía incidente menos la energía de dispersión. Ajá. Entonces, esta va a ser equivalente a la energía cinética del electrón relativista, pero ya la tengo calculada. Ya la tengo calculada. ¿Por qué? Porque en este caso sería 0.98 electrón volt menos 0.24 electrón volt. Entonces, la energía cinética relativista ya es un cálculo directo. Es este delta E. Pero nosotros queremos el impulso. ¿Sí? El impulso. El impulso está relacionado con la energía así. Entonces, la energía es igual al impulso por C. Entonces, aquí creo que anoto. La energía cinética va a ser igual, porque aquí necesitamos el impulso. El impulso de la energía cinética va a ser esta, entonces va a ser el impulso por C. Y esto va a ser igual a simplemente esta variación. Esto implica de que, por ejemplo, la energía cinética va a ser igual al impulso del electrón por C. Y por último, el impulso del electrón es igual a esa energía cinética, a este delta de aquí, a esa energía cinética sobre C. Punto. ¿Y cuánto vale esta energía cinética? La diferencia de este de aquí. No es necesario entrar a otro tipo de problemas. ¿Y esto por qué lo hacemos? Por la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? ¿Cuánto hemos gastado? Eso. ¿Y el otro dónde está? Necesariamente se le agarró equivalente a la energía cinética del electrón. Y como es relativista, entonces multiplicado por C, eso pasa a dividir y tengo el impulso. Aquí. Entonces ya tengo todo para calcular con qué dirección se va. Listo. Y esto ya no es teoría, ¿no es cierto? Esto ya es solución de problemas. Esta última parte no sé si me han captado. Disculpe, ingeniero, una pregunta. A ver. En la parte donde dice el impulso del electrón es igual al pulso de qué dice, arriba. Aquí. Aquí. Por ejemplo, si nosotros aplicamos la ley de la conservación de la energía aquí, esta es la energía total. Se ha dividido entre energía, dispersión y la energía cinética. ¿No es cierto? Yo tengo datos de la energía incidente y tengo datos de la energía de dispersión. Entonces, esto menos esto me va a dar la energía cinética. Simple. ¿Sí? La energía total, estamos hablando de la energía
esta de aquí es igual a la energía de esta, más esta. Esta no cuenta. ¿Por qué? Porque esta es una energía en reposo. No pasa nada aquí. Cuidado. Entonces la energía cinética básicamente es ella. Ahora, ese valor, aquí está, la diferencia de energía cinética que es sobre esto menos esto. Entonces ella es equivalente a la energía cinética. ¿De quién? Del electrón. Muy bien, pero yo necesito el impulso. La energía, el impulso es igual a energía sobre C. Eso lo acabamos de deducir. Entonces, el impulso es igual a E sobre C. Y como yo tengo el valor de E, entonces calculo la energía cinética sobre C, es el impulso del electrón, y ese valor lo coloco aquí. Los otros son datos. Reemplazo y obtengo el valor del ángulo de retroceso. Ahí está todo el detalle. Ahora les voy a dar para que saquen fotos desde el comienzo del problema, ¿sí? Ahí tienen el problemita. Ahí lo vamos a poner. Y el problema consistía, primero, calcular la dirección del fotón dispersado. Ya, hemos utilizado Compton, como tenemos energía, hemos hecho maniobras algebraicas para despejar el ángulo. Listo. Encontramos el ángulo en función a todos los datos. Todo es dato. Ok. Ahora me piden encontrar el ángulo del electrón. Hago recurrencia a componentes en X del impulso. Componentes en X del impulso. ¿Por qué? Porque ahí está el ángulo. Muy bien. Este término lo paso a este lado, ¿no? El impulso del electrón lo dejo ahí tranquilo hasta el final y despejo el coseno de phi. Ahora necesito el impulso del electrón, hago esta maniobra, encuentro el impulso del electrón, ahí, y luego encuentro este valor, problema resuelto. De nuevo, para que le saquen fotos. Muy bien. Hasta ahí, hasta este lado. Sácale una fotito. 1, 2, 3. Otra foto. Es como ya está, ahí lo vamos a hacer. Ahí. Ok. Eso que esté hasta aquí. Hasta ahí lo vamos a poner. Ok. Otra fotito hasta aquí. 1, 2, 3. Foto. La última. Ahí. De aquí hasta aquí ya tienen todo. Nótese que he hecho un trabajo limpio, modo algebraico. Usted lo puede hacer paso por paso. Deben hacerlo. Porque son maniobras de orden algebraico, nada más. Por otro lado, también reemplacen datos porque en los prácticos o en el examen es la parte algebraica y además la parte numérica. El cálculo numérico aquí en el práctico les cedo el honor a ustedes. Pero es fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque electron volt, esto está en electron volt, lo pueden dejar. Y nótese que tengo aquí, en otras palabras, vean lo que va a suceder. Si este término lo traen aquí, esto con esto se simplifica y simplemente queda la energía cinética. Ojo, si esto lo traen aquí, ahí, C con C se simplifica. ¿Y qué es lo que queda aquí? La energía cinética en electron volt. Y por eso no es necesario simplificar unidades. Electron volt sobre electron volt se simplifica. O sea que este procedimiento está correcto. ¿Por qué? Porque satisface la condición
de unidades. Esto por esto, es esto sobre esto, C con C se simplifica y queda E sub C. E sub C está en E electrón volt. Electrón volt sobre electrón volt se simplifica. No tienen que hacer operaciones. Por eso el método analítico es poderoso. Se evitan de estar haciendo factores de conversión. Queda una cantidad adimensional y calculan el coseno. O sea que está certificado el resultado de que sí o sí va a salir bien. ¿Por qué? Sin querer hemos hecho la prueba de unidades. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esto? La diferencia. Simple. Muy bien. Por hoy los dejo. Nos vemos la siguiente semana. Pueden ir adelantando, revisando todos los problemas que hemos resuelto en clases. ¿Por qué? Al examen puede entrar incluso cualquier problema resuelto en clases. ¿Preguntas? ¿Hay alguna recomendación o todo está normal? Todo normal, ingeniero. Muy bien. Entonces, esténse atentos que a través del grupo, en el transcurso de hoy, voy a pasar el práctico y les voy a dar algunos instructivos. Conmigo, Dios mediante,